teniente coronel John H. Glenn logra un puesto de honor en la historia de la conquista del espacio y levanta el prestigio de los Estados Unidos al realizar su histórico vuelo orbital alrededor de la Tierra. Glenn no es el primer hombre lanzado al espacio, le precedieron los rusos Gagarin y Titov, pero el secreto que rodeó las proezas de estos ha sembrado dudas en algunas mentes, si bien los hombres de ciencia más responsables de Occidente reconocen el alto mérito de sus realizaciones. Por el contrario, desde antes de despegar el potente cohete trifásico que elevó a Glenn al espacio, las cámaras de televisión llevaron al pueblo norteamericano todas las peripecias del primer intento de los Estados Unidos por colocar un hombre en órbita. En estos dibujos animados vemos el cohete en vuelo, durante el crítico momento de la separación de la segunda etapa, cuando queda libre la cápsula en que viaja Glenn, quien ahora vemos durante el vuelo. La cápsula sigue su viaje a una velocidad inconcebible para el hombre corriente, y al completar la tercera órbita, desciende hacia las capas más espesas de la atmósfera, donde resiste las altas temperaturas causadas por la fricción. Un paracaídas amortigua la caída del vehículo espacial que desciende al mar 240 millas al norte de Puerto Rico. Un barco de la Marina de Guerra recoge la cápsula con su carga humana. Al abrirla, sale de su interior sonriente y sin el más leve rasguño el coronel Glenn, el primer norteamericano en realizar un viaje orbital. Tras 4 horas fuera de este mundo, Glenn sonríe satisfecho. Un helicóptero de la Marina lleva al coronel Glenn a la isla del Gran Turco en las Bahamas para un descanso y varios exámenes físicos. El helicóptero debe parecerle tan rápido como una tortuga al hombre que abrió una nueva frontera para los Estados Unidos.